México está perdiendo potencia como pues destino final de nuevas inversiones. Hay una especie de tormenta perfecta que inhibe y que no deja ver pues un terreno claro en el corto plazo ni en el mediano. Esto se deriva pues de la combinación de una desaceleración económica que se observaba desde el año pasado, desde el 2019, y aunado a cambios regulatorios que están afectando las inversiones como parte de las nuevas políticas de la 4T, y a esto pues también se añade una débil respuesta fiscal a la crisis económica que generó el COVID-19. Todo esto está contenido en la versión 2020 del reporte sobre clima de inversión en México, ni más ni menos que del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que alerta que en México se observa un bajo crecimiento económico. Vamos a platicar con Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía. ¿Cómo estás, Ildefonso? Buenas tardes. Darío, qué gusto saludarte, Darío. Buenas tardes. Aquí Pues para servirte y saludarte de Monterrey. gracias, Ildefonso. Oye, pues un cóctel muy peligroso sobre el que está pues orbitando el país y sobre todo pues nuestras autoridades del gobierno federal. Mira, Darío, primero no nos debemos de dar por sorprendidos porque de alguna manera ya el embajador nos había dado una probadita de lo que estamos viendo en este reporte del Departamento de Estado. Recordarás aquella famosa declaración que hizo mucho ruido en México, que era justamente sobre el tema de inversión. Ese es el primer comentario que te haría. El segundo comentario, Darío, yo estoy observando dos cosas. Una es, sin duda, señales difíciles para cierto tipo de inversiones, sobre todo aquellas que dependen del entorno regulatorio del Estado mexicano. Esas claramente en sectores como energía, en sectores de telecomunicaciones, que tienen alguna incidencia específica sobre los términos regulatorios del gobierno. Pero, sin embargo, hay algo muy extraño. Yo estoy viendo que muchas empresas que están actualmente en Asia están tocando la puerta en parques industriales del norte de México buscando relocalización industrial. Entonces, ¿cómo podemos entender que a pesar de un ambiente de señales encontradas y de pesimismo, hay una fuente interesante de posibilidades de seguir siendo atractivos para un tipo de manufactura? Yo creo que la respuesta está en que la crisis de COVID nos cambió la matriz de riesgos y que el mundo se está reacomodando. Es evidente que, aparte de que la globalización va a tender a concentrarse en zonas regionales, y sobre todo en este caso con un nuevo tratado que te exige más proveeduría regional, pues también estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en las tensiones en China y Taiwán, y cómo se están reacomodando las potencias una vez que enfrentamos este nuevo paradigma de la crisis sanitaria. Entonces, sí, hay señales difíciles, reducción de márgenes de maniobra en el paquete fiscal, sin duda variables con mucha incertidumbre, pero el mundo está en una caja de incertidumbre y hay tendencias que al menos desde el punto de vista de los estados tenemos que ponernos las pilas y salir a capturar esas nuevas tendencias, al menos en el sector de manufactura de exportación. Ildefonso, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes. Ildefonso, ¿qué tendría que hacer el gobierno federal para pues ir modificando este ambiente para generar nuevas inversiones? Vemos que el presidente dice que la relación con los empresarios es buena, pero después cuando ya se pasa a los hechos, pues vemos muchas trabas para que puedan invertir, sobre todo, como tú dices, en sectores como la energía, que pues tienen una regulación especial. Mira, es muy claro que la definición estratégica de la política energética cambia. Sin embargo, hay un marco de obligaciones y de respeto a un marco comprometido, sobre todo a tratados internacionales, que es lo que claramente respalda por las negociaciones que hemos visto en cuanto hubo una intención de cambiar reglas de juego en el sector gas y que de alguna manera también se va a reflejar en lo que es energías alternativas, porque muchas de esas inversiones están protegidas en un contexto de respeto en términos de conflictos inversionista-Estado, ¿no? Entonces, sí no va a ser fácil, sí claramente hay mucho ruido generado, pero tenemos que apegarnos a los compromisos y de alguna manera
respetando el marco jurídico y garantizando la pulcritud con la cual se hacen las cosas, restablecer las señales correctas dentro de estos sectores fundamentales. Pero insisto, la parte que sigue siendo activa y atractiva, y los estados están empezando a poner las pilas para ir en busca de esas inversiones, son las manufacturas que están relacionadas al sector exportación. Ildefonso, los estados y sus respectivos jefes del Ejecutivo, como bien dices, deben estar muy abiertos y muy pendientes de las oportunidades de inversión que se dan, pero ¿cómo aprovecharlas sin desvincularse de la política federal? Te lo pregunto porque estamos viendo un desmembramiento, por ejemplo, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esta salida de 10 ejecutivos estatales da, digamos, margen para que cada quien ahora sí que se vaya por la libre buscando oportunidades de inversión. Bueno, es que no se necesita desmembrar nada para hacer tu propia política. Desde el momento que el gobierno federal consideró que no era útil para México, estamos en total libertad de las entidades federativas de crear sus de promoción de inversión. Y el cruce automotriz que inicia en el Bajío y termina en Tamaulipas, donde estamos Nuevo León, Coahuila con un gran potencial, San Luis Potosí, Guanajuato, podemos integrar un equipo de promoción internacional para ir a traer todo lo que tenemos que utilizar dentro de autopartes para cumplir con los nuevos términos del tratado. Entonces, eso nadie nos lo impide. O sea, y además ya se están dando esfuerzos, sector público, sector privado a nivel estatal y regional, para hacer ese tipo de promociones. Ildefonso, ¿qué tanto está pesando en el ánimo de los inversionistas, sobre todo los de Estados Unidos, el hecho de que se esté erosionando y cuestionando la labor de los reguladores? Ya pasó con la CRE, con la COFESE, parece que van con COFEPRIS y pues sigue la lista. Bueno, mira, en primer lugar, precisamente la observación que ustedes hacen del reporte de ambiente de inversión del Departamento de Estado, sobre todo es un mensaje para todos aquellos que están en ese tipo de sectores que dependen de acciones gubernamentales, o sea, y de regulaciones claramente de las comisiones creadas para tal propósito. Entonces, sí, la preocupación está sobre el sector energía, sobre el sector como telecomunicaciones, sobre sectores que estrictamente dependen de un ente autónomo que tome las decisiones correctas para combatir los monopolios, para lograr la competencia. Y en ese sentido, esos sectores sí tienen en este momento gran incertidumbre y preocupación del desarrollo. Dentro de este contexto, hay cosas que ya ocurrieron y que se tienen que mantener a expensas de que si no lo hacemos, va a ser mucho más caro el incumplimiento, porque tienen derecho a irse a los inversionistas de Estado, en donde nos costaría muchísimo más tener que pagar la remediación del daño. En el contexto de un paquete económico sumamente limitado y restrictivo en cuanto a la utilización de recursos, ¿qué otros motores ves tú, Ildefonso, que pudieran reactivar nuestra economía? Bueno, primero decir, también en justicia, el paquete económico sí tiene, obviamente, la reducción de márgenes de maniobra, pero también, como dicen, hay que contar nuestras bendiciones, ¿no? Y una de las cosas es que el Ejecutivo sigue siendo muy cauto en cuanto al tamaño del impacto del desbalance fiscal. Y este presupuesto no generó malas reacciones en los mercados. ¿Por qué? Porque se ajustó a un balance fiscal. Ahora, claramente tiene un nivel de riesgo importante, porque hay una sobreestimación de crecimiento y hay una sobreestimación de la producción petrolera que puede reducir los márgenes de maniobra en el ejercicio 2021. Dicho esto, ¿dónde está el único posibilidad de iniciar la ruta de recuperación? Es el sector exportador. Porque inclusive cuando vemos el plan de infraestructura, vemos un plan de infraestructura que fundamentalmente pues tiene 135,000 millones de recursos fiscales orientados a soportar los proyectos íconos de la administración, y tiene muy pocos recursos o cero recursos fiscales dentro de infraestructura empleada para otros sectores. Entonces, considero que la vía más inmediata y todavía no en recuperación definitiva es el sector de manufacturas de exportación. Pues Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Darío, por la invitación y estamos a tus órdenes. Gracias igualmente.